Estamos a días de una fecha clave, sin duda el 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro asegura que va a iniciar su tercer mandato, mientras que Edmundo González Urrutia espera poder llegar a territorio venezolano para cumplir con lo que le dijo la población que quiere, que él sea el próximo presidente de Venezuela, que haya un cambio finalmente. Y eso lo han demostrado la oposición desde el primer momento, evidenciando las actas que lo dan como un rotundo ganador. Pero el camino no es nada sencillo. González Urrutia se ha venido reuniendo en los últimos días con diferentes presidentes y ya hay amplia comunidad internacional demócrata, por supuesto, que lo respalda y que además ya lo anuncia como presidente y lo reconoce de esta manera. Pero, insisto, el camino no va a ser sencillo porque Nicolás Maduro y compañía se han dedicado en estos días además a detener arbitrariamente a distintas personas, a amedrentar al entorno cercano de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado, y mañana se ha convocado a movilizaciones sociales y no se descarta que pueda haber una represión violenta. Lo hemos visto después de las elecciones el año pasado y lo estamos viendo, insisto, en estas últimas horas. Vamos a hablar sobre ese tema con dos invitadas en una mesa hoy femenina y muy enriquecedora, seguramente por lo que vamos a poder aportar en el debate. Nancy Arellano nos acompaña esta noche, activista, vicepresidenta de la Coalición Pro Venezuela, politóloga venezolana también, gracias por estar aquí. Y Berit Knudsen, politóloga e internacionalista también, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ver, Edmundo González Urrutia ha confirmado que pretende llegar, y es lo que corresponde a Venezuela, para poder asumir la presidencia. En primer lugar, ¿tiene realmente posibilidades de poder llegar a Venezuela y luego cumplir con el mandato, con lo que dijo la gente que finalmente quiere que él sea el próximo presidente? Comienzo contigo, Nancy. Bueno, yo creo que estamos ante un escenario muy sui generis, donde en efecto todo es posible. Creo que inclinarnos por la posición pesimista tiene las mismas probabilidades que la posición optimista, básicamente porque hay condiciones que se han agudizado de todas maneras, que dan como resultado lo que hemos visto en la elección. El hecho de que el chavismo haya recibido un voto castigo que llega al 70%, recordemos que Edmundo González es un candidato que surge en una campaña también sui generis, como prácticamente la última opción frente a la candidatura original de una María Corina Machado, después Corina Lloris y después termina siendo Edmundo González. O sea, estamos hablando de una candidatura que representa más el sentir de rechazo al modelo que está imperando, que una candidatura que represente en sí misma una opción política cerrada. Es parte de una coalición de sentires y de rechazos en el sistema venezolano. Ese resultado no había ocurrido de esa manera en 25 años. O sea, nosotros podemos hablar de todas las falencias del sistema dentro del periodo del chavismo, desde Hugo Chávez Frías hasta hoy. Pero lo que sí tenemos muy en claro es que el resultado electoral, con las peores condiciones históricas en 25 años, llegase al 70% de apoyo. Es algo absolutamente inédito, jamás había ocurrido, y además ocurrió incluso en circunscripciones militares. Sí, de acuerdo. Cosa que también hay que tomar en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de la amenaza coactiva como parte de los elementos para viabilizar o no la llegada de un Edmundo González a territorio. Por esa razón creo que no puedo jugar a futuróloga, Sí, claro. porque insisto que Venezuela ahorita es un tablero de múltiple, de 5 espacios al menos, y en ese tablero juegan en blanco, en negro y en grises. Estamos hablando de un estado híbrido, un estado donde hay un estado formal, pero también hay un paraestado soportado por el mismo estado, hay economías criminales, hay fuerzas paramilitares, hay presencia del ELN, presencia de la FARC, hay una economía criminal del narcotráfico, hay presencia del Tren de Aragua en el arco minero, o sea, hay una serie de condiciones que complejizan, pero que también hablan de contraposiciones de interés y de quiebres internos de ese establishment que es el chavismo, que incluso hoy representa a la mayoría de los dueños de los medios de producción en Venezuela, cosa que también tiene que estar sobre el tablero. Otra variable es que además la dolarización de facto de la economía ha generado además la agudización de la búsqueda de esa nueva clase social de generar algunas condiciones de viabilización de sus propias inversiones. De acuerdo. Y
Entonces, esa clase política del chavismo está fraccionada en distintos grupos y además encuentra contradicciones que vemos expresadas en lo que pasó en las urnas. De acuerdo. Y ha sido rotundo, como bien decías, con todo en contra. Merit, ¿cómo ves el panorama para Venezuela? Diosdado Cabello decía que no hay manera que Edmundo González Urrutia pise Venezuela porque automáticamente sería detenido, y hoy incluso hablan hasta de derribar el avión que lo podría trasladar junto con expresidentes que lo van a acompañar. Bueno, definitivamente la situación, como bien lo dices, es totalmente inédita, pero si retrocedemos a la etapa previa, el 28 de julio famoso, que son las elecciones, en realidad el termómetro latinoamericano, que nos sentimos muy cercanos a lo que está pasando en este momento en Venezuela, era bastante pesimista. Nadie pensaba que se iba a lograr algo y se logró. Por lo tanto, además de inédito, es totalmente sorprendente lo que ha pasado. María Corina Machado a mí realmente me impresiona, es una mujer que es tenaz, ¿no? Y siempre está transmitiendo un mensaje no de esperanza, sino de fuerza, de energía, de decir sí podemos, ¿no? Pero se ha dedicado a sorprendernos. Nos sorprendió con los resultados, porque nadie se imaginó que iba a tener las actas. De acuerdo. Y además, no solo tener las actas, sino que dentro de la coyuntura que estamos viviendo en este momento, y me dirás si coincides, el hecho de tener de alguna manera una especie de coalición secreta con personajes militares que eran los que resguardaban las mesas de votación, que es lo que le permite a ella recopilar, creo que son alrededor de 25.000 actas de votación. Entonces, o sea, esa coalición ya te da un indicador de lo que podría estar pasando. El otro tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que veíamos, como bien lo dicen, Edmundo González es un personaje que sale debajo de la manga, ¿no? Y desde el comienzo, como no era un personaje político que tú dirías que tiene fortaleza, que tiene energía y que no le llegaban ni a los talones. Pero en las últimas declaraciones a mí me ha impresionado ver la forma como ha cambiado, no solo su forma de hablar, sino el ánimo, y sobre todo para atrever a llamar a las fuerzas militares y pedirles que entren en razón, que hagan... Muy cierto. Entonces, una persona como Edmundo González no es capaz de decir eso si no hay un plan atrás. Correcto. Entonces, yo creo que hay algo que está pasando, y lo más saltante ha sido la declaración del canciller de Panamá, que ha dicho claramente que hay una sorpresa que ha utilizado, y como buena sorpresa no puede contarlas, pero que el mundo se va a sorprender. Sí, si te parece, vamos a escuchar, porque tenemos justamente la declaración del canciller de Panamá, que efectivamente ha dicho que va a haber una sorpresa que va a estremecer el continente. Vamos a escucharlo. Les adelanto que hay una gran sorpresa que va a estremecer al continente. Panamá se convertirá realmente en el territorio de la democracia venezolana. Simplemente aspiramos a que el pueblo venezolano entienda que en democracia el que saca más votos se convierte en presidente. Que el señor Edmundo González Urrutia no viaja de Panamá a Venezuela, y les pediría que no me exijan que haga público la estrategia. Bueno, ahí está. Evidentemente hay un plan, como bien decía Berit, que no es público, que no lo conocemos. No podría serlo. No puede serlo, efectivamente. Sí, no, claro que sí. A mí me preguntan, ¿pero qué van a hacer? Bueno, o sea, yo no lo sé, pero si lo supiera tampoco lo diría. Claro. Porque ya hay muy complicado, muchos es que lo arriesgado. saben. Ese es un punto, perdón que interrumpa, sí, pero adelante. ese es un punto importantísimo, porque cuando han recabado las actas, era un secreto entre más de 5.000 personas. Claro. Y se guardó el secreto. Ojo, era un secreto, ojo, la estrategia estuvo montada incluso que la gente no sabía a dónde iba a ir. Hubo gente que recibió las máquinas de escaneo como cajas y tenían prohibido abrirlos, no sabían que habían recibido. O sea, hubo un acto de confianza entre estas 5.000 personas. Eso sí lo hubo. Claro, Pero no sabían exactamente pero te qué iban a imaginas- hacer, dónde iban a hacerlo, cómo iban a hacerlo. No lo sabían.
Pero imagina la dificultad Pero de lograr guardar ese- un secreto a voces, Claro. porque son demasiadas voces, y entonces... No, en una sociedad además que ha sufrido la polarización como se ha sufrido en Venezuela y que se ha sufrido además generando mucha desconfianza entre los grupos. Y yo creo que quisiera añadir a lo primero que dije de la representación de esta candidatura y del voto castigo, que además esta candidatura, además de un voto castigo, que encausó ese ánimo del castigo, también encausó el ánimo de generar nuevamente el espacio de una democracia viable. O sea, hay algo que debo decir que además representa González Urrutia, que es un hombre de Estado formado en la mal llamada Cuarta República, porque ha sido un personaje diplomático, ¿no? De carrera. Entonces estamos hablando de un personaje formado en lo que fue en algún momento incluso un ejemplo de democracia en la región, que era ese Estado venezolano que durante 40 años viabilizó reformas, ajustó, etcétera, y no se discutían temas como la alternancia, el respeto a la Constitución, tan así que un personaje como Chávez llega al poder, porque el propio sistema le habilitó a ello, lo que quiere decir que cuando se habla negativamente del bipartidismo y negativamente de lo que ocurría en Venezuela, tiene que quedar muy en claro de que si hubiese existido esas cúpulas cerradas, negadas a entregar el poder, un Hugo Chávez jamás ni nunca hubiese ganado las urnas, cosa que sí pasó, pero además le antecedió un Rafael Caldera con un partido que se llamaba Convergencia, que además unió a toda la izquierda venezolana. O sea, hay unas condiciones Con un antecedente de históricas. golpe de Estado. Claro, pero además recibió un sobreseimiento de causa por Convergencia. Increíble. Después de que Caldera pierde las elecciones internas dentro de COPEI, gana Álvarez Paz y Caldera pacta con la izquierda y va a la postulación y allí sobresee la causa de los De golpistas. acuerdo. Y ustedes, pero ya trayendo un poquito, es importante los antecedentes, sin duda, para entender cómo se llega al día de hoy. Pero ¿qué posibilidades reales ven de que ese apoyo de las Fuerzas Armadas que sigue teniendo Nicolás Maduro y que lo lleva finalmente a mantenerse en el poder pudiese quebrarse de alguna manera? Ayer estuve escuchando una entrevista bien interesante a Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, y él decía algo muy interesante sobre el ejército venezolano que hay que tomar en cuenta. Existen, no se sabe si son 2.000 o 3.000, tú me corregirás, militares, no militares, Generales. sino generales, 2.000. ¿no? Estos generales que están vinculados. Más generales que Estados Unidos. Sí. Y creo que la OTAN también. Bueno, muy vinculados pues al narcotráfico, tienen la gran vida, a la corrupción, al manejo de las empresas, como suele suceder en en todo este tipo de gobiernos, no me gusta decir gobiernos, regímenes corruptos. Entonces, el gran problema de eso es que de coronel para abajo no existe las mismas joyerías, porque es imposible con un ejército tan grande. Tienen que manejar el ejército, a la policía y a los colectivos que son estos especie de ejércitos paramilitares vestidos de civiles. Entonces hay mucho descontento de coroneles para abajo. No quiere decir que no haya corrupción, alguno lo habrá, pero ese es el gran problema. Entonces él lo que recomendaba es que lo que debía hacer Ernesto González Urrutia era una especie de amnistía para la gente del ejército, pero de coronel para abajo. Me pareció genial, porque de esa manera le da una motivación, porque la gente a veces no renuncia a Maduro por el miedo de ser juzgado, y posiblemente la gran mayoría sean juzgados, ahí serían por miles los juicios, ¿no? Entonces, esa es una posición, no sabemos qué cosas está haciendo, ya sabemos que más o menos hay unas 25.000 actas, y de estas 25.000 actas hay un porcentaje muy grande que ha sido entregado por el ejército. Y hemos visto en la televisión videos de algunos personajes del ejército que han salido a llamar también a la cordura, a las Ya ha mismas... ocurrido antes, efectivamente. Sí. Y el otro tema es que, por ejemplo, tenemos el antecedente de este militar Ortiz que fue asesinado, parece que lo mandaron a asesinar en Chile, ¿no? Que Maduro lo mandó a asesinar, que era un disidente que estaba organizando algún tipo de movimientos. O sea que si hay movimientos y hay un descontento, eso juega a favor. Otra cosa interesante que dijo el expresidente Pastrana fue que, y no lo he escuchado mucho,
es que esto ha sido un golpe de Estado por parte de Maduro. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1999, que es la que todavía está vigente en Venezuela, dice que hay que respetar la voluntad popular. Claro. Y si no se respeta, estás haciendo un golpe de Estado. Sí, correcto. Por lo tanto, la ilegalidad es algo muy fácil, demasiado. Creo que nos han dado todas las cartas, ¿no?, para demostrar la ilegalidad de este régimen. De acuerdo, Claro, de había acuerdo. un tema de legitimidad y luego había un constructo narrativo del chavismo muy fuerte sobre la legitimidad del proceso del chavismo, o sea, por parte de las propias bases del chavismo. O sea, el día del 28 de julio hubo muchos chavistas que compartieron mensajes y mostraban las actas diciendo no entendemos, ¿no? O sea, yo soy chavista, pero yo no soy mentirosa. Ya, de acuerdo. Entonces, Una cosa no tiene que ver con la otra. de acuerdo. indignadas, porque eran lideresas sociales de hay que asumir que perdimos y hay que seguir en la batalla, hay que seguir luchando, pero estaban indignados en sentir que si ya el chavismo no interpreta el sentir del pueblo y el chavismo se debe al pueblo, que es parte de la narrativa creada, ¿qué sentido tiene el chavismo o qué ha pasado con el chavismo? Y hay un chavismo disidente, Nickmer Evans, Barreto, ha habido importantes líderes del chavismo de Chávez que han salido justamente denunciando todo este proceso y diciendo, mira, no es. No o es sea, la manera, el ¿no? madurismo De acuerdo. no es chavismo. María Corina Machado dio una entrevista esta semana para la BBC y ahí decía, el chavismo está más debilitado de lo que creímos. Sí, claro. Y claro, también se comenta que entre la misma cúpula política de Maduro hay personas que ya no confían las unas en las otras, hay personas que ya, digamos, que se ha perdido esa unidad que tenían Mira, antes. nadie paga mercenarios que cuestan como $50.000 semanales por persona, como el grupo Wagner, si está seguro de sus Fuerzas Armadas. Nadie cambia los círculos de seguridad, los anillos de seguridad de presidencia por extranjeros, a menos que tema algo de sus propios militares. Y su propia gente, claro. Cambiaron en todo el alto mando militar después de 28 de julio y además se dice que para las operaciones de mañana y los siguientes días han mezclado componentes y han entregado uniformes de las FAES y están haciendo duplas mezclando a gente de componentes distintos de las Fuerzas Armadas diciendo que si no obedecen orden tienen tiro libre. O sea, están pretendiendo Dios. poner en contra A ellos los mismos. propios De organismos de acuerdo. seguridad. Por eso es tan importante el mensaje de la amnistía, que es algo que se ha barajeado desde 2019 y se ha mencionado directamente. Ahora, lo cierto es que en estos últimos días el régimen ha comenzado una maniobra de detenciones De arbitrarias, intimidación ¿no? De directa. intimidación. El yerno de Edmundo González Urrutia, que ha sido secuestrado, la vivienda de la mamá de María Corina Machado, que está cercada, que está vigilada constantemente, Defensores de derechos humanos, ha sido periodistas. detenido también, efectivamente, Enrique Márquez, un ex candidato De izquierda. opositor, que ha De izquierda. reclamado, De exacto, izquierda, que ha sí. reclamado De muchas izquierda, veces que se que muestren hasta las Petro hizo actas. mención de Enrique Márquez. También en su hizo tweet. mención, efectivamente. No y que- solo hizo mención, perdón, sino que le dio la excusa y le abrió la puerta para no ir al cambio de mando. Exacto. Porque Petro tiene también que cuidar su posición dentro del país, por más que él quiera una cosa, tiene que cuidar su posición política y se le iban a ir encima. Claro, porque es que Entonces, están atentando contra la propia izquierda. el secuestro de Márquez le dio la carta que necesitaba para decir, por esto no voy. Pero dijo además, no voy a romper relaciones con Venezuela, ¿no? O sea, no voy por esto, pero no me he peleado tampoco contigo, Ese ¿no? Ahí es tenemos el- justamente el mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido muy criticado, porque claro, él iba a participar de ese viernes, iba a estar en Venezuela y Carlos dijo que al Correa. igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro, y ahí señala que las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres, no hay elecciones libres bajo bloqueos. Y así otras cosas. Pero, a ver, ¿qué pretende el régimen de Maduro? Intimidar a todo el entorno, cercarlo, para que simplemente desistan y se queden apalancados ahí. Yo opino que es un régimen que se sostiene por la represión, y esa es la constante, y la represión genera miedo, y no es poca cosa 7 millones de venezolanos
que han salido del país. Y hay un dato que estaba mirando. 8. ¿Cómo te explico que ya perdemos la 8 cuenta? millones. ¿no? Sí, claro. Entonces, y además estaba- dice que pueden ser 10.4 más si se sostiene Maduro. Ya, es que ese es un grave Pero error. Es gravísimo. estaba viendo comparativamente, yo sé que no hay proporción porque unos son muertes y otras son personas que salen huyendo, ¿no? Pero la estadística del COVID, ¿cuántos murieron? Una cantidad que nos aterró y nos encerraron a todos por 7 millones. Y me causa, o sea, impresión que esa cifra sea parecida, ¿no? Estamos viendo 7 millones en un país contra 7 millones en el mundo y las consecuencias que tuvo. Yo sé que la muerte es completamente distinta, no trato, pero, o sea, Igual, son familias separadas, Bueno, son pero vidas si que han hablamos, si cambiado. hablamos de muertes violentas en Venezuela, donde entran ejecuciones extrajudiciales, etcétera, estamos en 400.000 en los 20 años del Justamente régimen. por eso preocupa qué pueda Sendero pasar Luminoso dejó mañana. aquí 70.000. Sendero Luminoso. esas son las cifras oficiales, pero parece que es incluso la mitad. Pero a ver, ¿qué Ya, puede pasar bueno, mañana? claro, Que sean- imagínate 10%, 400.000 o sea, más de 10%. en Venezuela, y por eso, bueno, la CIDH ya habló de terrorismo de Estado, ya lo ha dicho lo propio, Sí. incluso Naciones Unidas. O sea, ya hay un tema de que el concierto internacional debería poner sobre la mesa incluso la responsabilidad de proteger como principio internacional. Porque lo que estamos hablando ahorita es ¿qué falta? Armas químicas. ¿Qué falta? Si estamos hablando de como bien mencionabas, no solamente los presos políticos, que solamente después de las elecciones se cuentan en más de 2.000, incluidos jóvenes, adolescentes, sino además estamos hablando de muertes violentas y estamos hablando de presencias paramilitares y de un Estado híbrido que amenaza en materia de seguridad a la región. Ya, pero justamente por eso, el día de mañana se han convocado movilizaciones masivas, sociales, en todo el país, en diferentes ciudades, además del continente. Y María Corina Machado asegura que las va a liderar, pese al Correcto. riesgo que eso implica también que ella deje la clandestinidad. ¿Hay todavía optimismo en los ciudadanos venezolanos? Porque imagino también que es diferente verlo desde adentro que estar desde afuera y ver el panorama completamente diferente, teniendo en cuenta esa represión brutal de la que estamos hablando, estas detenciones, torturas y todo lo que está alrededor de lo mismo. Yo pienso que María Corina Machado está mucho más en peligro de lo que puede estar Edmundo González. De alguna manera la estrategia parece porque no sabemos lo que va a pasar, la estrategia parece ser que este día de mañana, que es crucial, con la respuesta que pueda tener, algo escuchaba en las redes de que está tratando de atribuirse a sí mismo Maduro, cosa que ya me causa gracia, ¿no? De este personaje que él está organizando las marchas. Pero si María Corina sale, es peligrosísimo. O sea, eso es lo más peligroso que va a pasar. Bueno, pero es el acto que impulsa, ¿no? Porque es el líder dando el ejemplo. Cla- O sea, creo que es un Obvio, valor si no espectacular. estuviera, las cosas serían completamente distintas. Y yo Yo creo que eso es lo que lleva al venezolano claro, a perder que el ella va a miedo. ser la De liebre, acuerdo. ¿no? Antes de que salga o haga cualquier cosa Edmundo González, porque tiene que haber, digamos, una temperatura en el país, o sea, que se va a medir el día de mañana, por eso es que el día de mañana es crucial. Es crucial, definitivamente. El día de Entonces, mañana es crucial, el día pasado mañana es crucial. Mañana va a ser... Sí, pero mañana es el primer día. Claro, mañana es el primer día de calle. O sea, mañana es un tema de medirse en la calle, de quién soporta a quién, en dónde, quién está dispuesto a defender. O sea, el chavismo prometió una democracia participativa y protagónica. Hay fraseos que formaron parte del argot político del chavismo que ha calado en las bases populares y que no puede ser que entonces si no te gusta lo que estoy diciendo, entonces ya no te interesa la democracia participativa y protagónica. Entonces, los primeros traicionados son las propias bases del chavismo que fueron empoderadas no solamente a nivel político, sino incluso con armas. Y eso también está Claro, ahí paralelamente trabajando, operando. El otro tema es la presencia física de Rusia y de Irán, que no se puede negar. La presencia siempre solapada, como suele ser la presencia china. Cuba, que sí, tiene totalmente todas intervenido el país, ¿no? Y tener el soporte de otras dictaduras latinoamericanas, pero si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué presidentes van a ir a darle un espaldarazo? Ninguno. Ninguno de Cuba nosotros. ya dijo que no,
Venezuela que estoy hablando, o sea, Nicaragua no va, Bolivia. Bolivia no va, ningún país va a ir. Entonces, yo digo, afortunadamente no se atreven, Lula mucho menos, lo que está pasado con Petro ha sido casi providencial, me alegro mucho que no lo haga por él mismo, ¿no? Porque ya se va a terminar de arruinar. Entonces, pero por otro lado, las democracias en Latinoamérica están como muy tibias. Tenemos, o sea, a Milei que sí le organizó una marcha, se presentó al costado, entonces Panamá. igual el presidente de Uruguay, ¿no? Bueno, aquí mismo, ¿no? Se tardó un poco Acá, en ser claros. es que yo sí critiqué, igual como critiqué el mensaje de Dina Boluarte diciendo que apoyada el liderazgo de pero no Edmundo reconocida González, como tal, ¿no? no, o sea, yo líder pueden haber muchos. Este señor es presidente, entonces uno no puede ser tibio y yo sí lo critiqué, pero el día siguiente afortunadamente salió el canciller a decir que sí apoyaba y ahora ha estado presente en Panamá, sí. lo que es. Pero no hay una fuerza común porque en este caso la OEA podría activar el TIAR, podría activar la Carta Democrática, hay herramientas democráticas que se pueden utilizar, pero para eso tiene que haber un consenso que no existe. Entonces es lamentable. Y por otro lado, a pesar de que tenemos un candidato a lo que viene a ser canciller en los Estados Unidos, que es hijo de cubanos, que se la tiene jurada a todas las dictaduras, hay personajes del entorno de Trump que están diciendo que no. Entonces dije, ¿será verdad o será mentira? Pero Biden está de salida, pero no acompañó a Edmundo González. De acuerdo. Trump no se ha Y presentado. tampoco había un pronunciamiento claro y firme de Estados Unidos, ¿no? Más No, allá de esa reunión, no. Y efectivamente Biden está de salida y habrá que ver cómo opera cómo Bueno, van a ser las periodo relaciones de con transición que siempre va a influir en el espacio. Lamentablemente Venezuela sale de la OEA formalmente, por lo cual no se podría activar la Carta Democrática. Sin embargo, el TIAR por la amenaza hemisférica, y una vez que Edmundo González juramente, siendo el comandante en jefe, si se encuentra bajo asedio la nación, sí puede pedir la activación del TIAR. Y creo que ahí hay unos momentos, ¿no? Importantes. Bueno, pero lo mismo que pasó con Guaidó, que él reingresó a la Correcto. OEA. El Entonces, tema es que después, claro, pero hay muchos de un los orden. países, exacto, o sea, ven como ese orden como necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, hay heridas del injerencismo en su momento y hay un tema de las reivindicaciones soberanas y yo creo que es importante allí que Latinoamérica reivindique, ¿no?, su posición de defensa de la democracia y en efecto active estos mecanismos. Allí la conversación de siempre va a ser Argentina, las Malvinas, lo que pasó, las heridas, porque también ha habido, México no quiso, por ejemplo, la activación del TIAR después del 11 de septiembre, cuando la guerra de las Malvinas falló fue Estados Unidos frente al caso de Argentina. Entonces ha habido situaciones históricas respecto al TIAR, por eso la de la responsabilidad de proteger, porque incluso sabemos que en el Consejo de Seguridad va a vetar China, va a vetar Rusia, etcétera, pero no creo importa. que estos mecanismos son importantísimos, porque si no, lo que está en peligro, además de la democracia, es reivindicar la soberanía estatal como monopolio de la fuerza coactiva. O sea, puede terminar esto, porque insisto que Venezuela es un estado de híbrido ahorita, por abrir la puerta a una fórmula de democraduras, dictablandas, autoritarismos competitivos, como lo queramos llamar, muy peligroso para la región. Pero a ver, es importante sin duda esa gira, por llamarla de alguna manera, que ha hecho Edmundo González en estos días, ha puesto en los ojos del mundo a Venezuela. La gente está atenta definitivamente a lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, pero ¿qué tan fuerte o no es esta presión sobre Maduro? Porque ya ha habido respaldos de muchos países después de las elecciones, ya lo han reconocido, hoy con mayor firmeza, como bien recordaba Berit, sobre todo aquellos países aliados de Maduro que no van a asistir el día viernes, pero no veo a Maduro diciendo, me están presionando, mejor doy un paso al costado, me retiro. O sea, es importante, hay un pero tema de enfoque ¿qué puede ahí? hacer que esto Pero realmente hay un sirva? tema de enfoque porque de la misma manera que yo critiqué firmemente a Elmer Scheller cuando recién tuvo la investidura como canciller y dijo
el problema de Venezuela es de los venezolanos. Y a eso, en la primera entrevista que tuve, dije, perdóname, tenemos más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú, el problema ya es nuestro y el problema no es nuestro, es latinoamericano. Claro. De acuerdo. Y lo que tenemos que tomar conciencia, que todo este apoyo y todo este trabajo, de alguna manera, aparte de la fortaleza, que es una gran lideresa y podemos llenar una pared de elogios para María Corina Machado, es porque el problema es latinoamericano, porque tenemos que entender que si cae esta dictadura puede venir muy fácilmente un efecto dominó. Pensemos en Cuba, que en este momento el país está quebrado, o sea, está peor que en la época del periodo especial de más o menos los años 90, durante 10 años estuvieron pasando por una crisis tremenda. Tenemos Nicaragua tampoco está boyante. Entonces, es una oportunidad que se está abriendo Bolivia, que es un estado híbrido, pero de alguna manera está con un paso más adelante porque nosotros en el Perú también estamos clasificados como con un gobierno híbrido, pero ellos están mucho más adelante en términos de romper con las instituciones, en términos de no respetar la democracia y en términos económicos. Entonces, es como una oportunidad que no podemos dejar pasar. Claro. Y yo creo que de esa manera lo están viendo la mayoría de los demócratas, pero no son suficientes. Como digo, tengo fe en María Corina, quiero pensar positivamente, no conozco el futuro, me encantaría conocerlo, pero tengo fe de que cuando ella promete una sorpresa, logra sorprenderte y esperemos que la sorpresa sea tan grande, ¿no? Y que tenga buenos resultados. No, y los expresidentes en la región creo que también han ido jugando por el bien un rol. de Latinoamérica. Sí, claro, han jugado un rol importante. Mira, la mayoría de los problemas, incluso políticos, que hubo en Venezuela en los 90 era porque Venezuela estaba pendiente del tema de las democracias en la región, ¿no? El caso para evitar, se apoyó a Violeta Chamorro para evitar la llegada del sandinismo a Nicaragua. Y eso le causó incluso todo un problema político al presidente Pérez en su momento en Venezuela, porque se comprendía el efecto dominó que había en la política regional. Eso es algo que Venezuela tuvo muy claro desde la época de Rómulo Betancourt, y por esa razón cuando se entra en todo el tema de la OEA se hablaba de que había que hacer un cordón profiláctico alrededor de las dictaduras justamente para evitar que proliferaran. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos viendo de las debilidades institucionales, ¿en qué traduce? Traduce en grupos paramilitares, traduce en amenazas hemisféricas, fortalecimiento del narcotráfico, de la trata de personas. Estamos hablando de que compartimos la zona de la selva, la compartimos todos los países, y que tenemos un control entre estados que es necesario poder zanjarlo de manera expresa. Y para zanjarlo de manera expresa tenemos que reivindicar la propia figura del monopolio de la fuerza coactiva por parte de los estados. ¿No te parece que es un absurdo algunas declaraciones que hay de algunos allegados al gobierno de Trump que dice que se van a preocupar por los asuntos internos y que lo único que le interesa de Venezuela es que desaparezca no, eso no lo dicen tan abiertamente, que desaparezca el narcotráfico y evitar las migraciones. Sí. Pero es una posición para mí, o sea, lo más estrecha que puedes escuchar, porque las migraciones son justamente por la coyuntura política que vive, política, económica y social. Hay una correlación por supuesto. Entre y el narcotráfico, donde está totalmente contaminado, ya no sabes cuál es la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? O sea, surge de este tipo de regímenes. Claro. Entonces, decir que no van a apoyar, que no van a hacer, que los van a dejar, o sea, es un absurdo, y yo creo que sí se merecía que el presidente electo, Trump, o sea, se pronuncie claramente al respecto, de la misma manera como el día de ayer, que ha tenido una declaración muy larga y muy tarde también en Mar-a-Lago, o sea, comentó que había mandado a su hijo y que su hijo había estado en Israel y que se habían hecho buenas negociaciones, pero si el día 20 de enero todos los rehenes no han sido liberados, caerá toda la fuerza de mi furia, como Zeus, se convirtió en Zeus. Ese mismo tipo de declaraciones contundentes yo quisiera que las hubiera tenido con respecto a eso que llaman su patio trasero. O sea, sí lo entiendo, pero también entiendo la posición, en realidad, de Latinoamérica, ¿no? Yo esperaría
mayor contundencia, primero de nosotros como región. Es cierto. Que no ha habido Porque un bloque, yo creo no ha habido que, un claro, o consenso. sea, teniendo toda la historia que vivimos en el siglo XX, es más, me parece fantástico lo que está ocurriendo con Panamá, justamente porque Panamá, que ha sido como uno de los últimos bastiones de la experiencia justamente con Sí. Estados Unidos, sea ahorita quien lidera un tema de defensa democrática en la región. ¿Qué O es sea, lo me que hizo parece en su momento el muy Grupo de Lima? interesante. Hasta Claro. que PPK Hasta que quedó El Cayó. tema de es acuerdo. que Vamos- tiene que haber el apoyo de los mecanismos regionales Exacto. y un concierto con la misma fuerza con lo que se ha pretendido defender a estas dictaduras o dictablandas o como quieran llamarle, con la misma fuerza y vehemencia a la democracia. Porque no puede ser que haya demócratas cobardes. No se puede ser medio Exacto, demócrata. De acuerdo. Vamos a, no quiero que se me quede fuera esto que tiene que ver con 4 peruanos que han sido detenidos, que lo comentaba esta semana el canciller peruano Elmer Schaller, y lo anunció de hecho hace unos días Diosdado Cabello. Informó que 125 mercenarios habían sido detenidos, así los calificó, porque presuntamente habrían estado intentando conspirar contra el gobierno venezolano. Escuchen. Este ciudadano fue detenido, Renzo Yacir Jumanchu Castillo, de nacionalidad peruana, vinculado a grupos donde él está con armamento, fue capturado pasando para Venezuela en la frontera. Este caballero, ustedes le ven su cuerpo, creo que no tiene ni 1 centímetro de su cuerpo sin estar tatuado con cosas que se refieren a fanatismo. Desde su cuero cabelludo hasta cualquier parte de su cuerpo. Un mercenario que venía a Venezuela a causarle daño al pueblo de Venezuela. Y lo que decía el canciller esta semana es que Renzo Guamanchumo, junto con otros 3 peruanos de manera independiente, han sido detenidos, secuestrados, sin ninguna prueba, acusados de intentar complotar contra el gobierno. Nosotros hemos conversado con la tía de Renzo, tiene un testimonio durísimo de lo que está viviendo la familia de él y es el reflejo además de lo que estarán viviendo muchísimas otras familias. Escuchen. Son más de 3 meses que llevamos en una angustia, en una incertidumbre total. A los 28 días de haber desaparecido mi sobrino, Diosdado Cabello lo presentó como parte de un organigrama como mercenario. Fue la primera vez que supimos de la desaparición forzosa de mi sobrino. Nuestra familia está al borde de la locura. Nuestra familia está quebrada por completo. Hace el día que él ha viajado, se ha desempeñado como guardaespaldas, porque antes de eso él trabajaba como guardaespaldas de las celebridades, de Mar Anthony, de Juan Gabriel, de Pepe Aguilar, de Angélica Rivera. Pero después, con 5 hijas que mantener y a las que tenía que ver, él optó por el sector privado. Solamente lo hemos visto a través de lo que Diosdado Cabello ha presentado y con una alteración en su mirada de terror, con una delgadez extrema. Él es una persona robusta o era una persona robusta. Y dice que el helicoide donde se supone que está mi sobrino, porque es lo que me dijo el director, que la única certeza que tenían era que mi sobrino estaba en el helicoide, son centros de tortura, de las más crueles torturas de las que uno pueda imaginar. Ya me cansé de pedirle, por favor, que al menos tengan la deferencia, el respeto hacia el ser humano, que se acerque a nosotros a decirnos sí, es nuestro connacional y estamos con ustedes y los vamos a acompañar hasta el final, para bien o para mal. Su gobierno lo respalda, pero no, yo puedo ir a donde ellos no pueden buscar, yo puedo hacerlo, solamente que mi gobierno me dé el apoyo necesario para poder hacerlo. Qué duro, sin duda, lo que le toca vivir a ella, a la familia y a la familia de muchas otras personas que están pasando por lo mismo, que simplemente saben que su familiar fue
detenido, fue secuestrado y que no tienen mayor información miles de de dónde presos está, políticos. en qué estado se encuentra. Solo para precisar que Cancillería la ha citado para el día de mañana, pero es difícil que puedan tener información. El canciller decía, hemos intentado pedir información más de 20 veces a través de Brasil, pero no hay relaciones entre Perú y Pero es Venezuela. que por eso insisto, que hay un tema del respeto mínimo que hay entre estados. Por eso digo que lo que está ocurriendo en Venezuela pone en jaque la concordia regional. Porque cuando tú no tienes un Estado que pueda ser una contraparte viable, sino que pueda transformarse en una amenaza, incluso para tus ciudadanos, para la expansión de actividades criminales, porque no hay códigos, se rompen todos los códigos. Aquí se rompieron los códigos incluso de sostener la relación consular. Esa fue una decisión unilateral Lo que está de pasando Venezuela. en Argentina. Claro. Incluso cuando pasó lo del gobierno interino de Juan Guaidó, la relación consular permaneció entre ambos países. Aquí se rompió la relación consular de manera unilateral por parte de Venezuela y tuvo que seguir, obviamente, Perú corresponder con lo propio porque no había garantías para sus funcionarios Bueno, quisiera diplomáticos saber allá. cuántas embajadas le quedan. Porque la de Argentina cerró, la de Claro, Panamá claro, cerró, es que- la es de que Perú cerró. Está Bolivia, la de- está Colombia. Claro. Pero te digo, le quedan muy pocas Brasil. Representaciones, porque ¿no? la de Paraguay es la última que ha cerrado y la historia continúa y el caso que está contando esta señora es uno de miles. Sí, ¿no? miles, O sea, no miles. estamos hablando de pequeñas cifras. Y ya ha habido antecedentes, además de peruano-venezolanos. Bueno, en este momento hay un porcentaje importante de ciudadanos doble nacionalidad. Venezuela fue un país receptor de migrantes por muchas décadas. La nacionalidad, la doble nacionalidad que lidera a los presos políticos es la española venezolana o venezolano-española, seguida por la venezolano-italiana, seguida por la venezolano-colombiana. Entonces tenemos un tema, insisto, regional, al final que imbrica De acuerdo. la causa, ¿no? Muy bien. Gracias, Nancy. Gracias, Edith, por habernos acompañado. Mañana Sí. vamos a estar los ciudadanos venezolanos debidamente permisada la concentración en la calle lateral de la Embajada de Venezuela desde las 10 de la mañana, justamente para expresar, ¿no?, nuestro apoyo a nuestros hermanos Ahí está dentro. justamente la convocatoria en pantalla. Correcto. 6 ciudades, en ¿Dónde Cusco queda la también, en embajada? Arequipa, en la avenida Arequipa. Sí, aquí muy cerca del canal. Y bueno, justamente para pacíficamente expresar nuestro apoyo. Por supuesto, la idea es estar al lado de un territorio que es del Estado venezolano, que es nuestra embajada, y por supuesto peruanos, venezolanos, familias binacionales, peruanos retornados. O sea, tenemos una gran comunidad binacional Sin duda. que apela, ¿no?, a la solidaridad y a la búsqueda de soluciones reales para los miles incluso que quisieran volver a su patria. De acuerdo. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que ocurre el día de mañana y el resto de la jornada. Gracias, Nancy. No, Gracias, gracias a Edith, por ustedes. habernos acompañado.